Bien, vamos con el segundo estudio, predicación del Evangelio según Marcos. Vimos en el primer sección o tema del 1 al 8, que fue Juan el Bautista, el precursor, el que vino, el que abrió el camino de nuestro Señor Jesús. Los versículos que nos competen hoy serán desde el 9 al 20. La otra vez cometí el error de pedirle a un hermano que lo leyera y no se grabó bien. Esta vez he aprendido, ¿vale? Vamos a leer en Marcos capítulo 1, versículo 9, y nos atañe el bautismo de Jesús, la tentación, el ministerio en Galilea, los primeros discípulos, y todo esto muy resumido, porque una de las características que tiene Marcos es esta, que lo da todo muy conciso, muy resumido. En el versículo 9 comienza así: en aquellos días sucedió que vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente mientras subía del agua, vio los cielos rasgados y el Espíritu descendiendo sobre él como una paloma. Y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti hallo mi complacencia. 12. Enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles lo servían. Después que fue entregado Jesús, fue a Galilea, proclamando el Evangelio de Dios, y diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una javea, una barca, en el mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y de inmediato, dejando las redes, lo siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida lo llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, lo siguieron. Hasta aquí la lectura. Bien, pues a modo de introducción vamos a ver de una forma reducida quién es Jesús, cuáles son las líneas esenciales del ministerio terrenal, y sabemos que Él es el designado como Rey universal, pero antes tiene que sufrir como Cordero de Dios, con la finalidad de quitar el pecado del mundo. Ese es el Evangelio puro y duro. Veremos también las tres personas de la Trinidad, cada uno con su función distinta, donde el Padre está por encima del Hijo, que se somete gozosamente a la voluntad del Padre, y el Espíritu, que algunos lo llaman fuerza, vemos que forma parte de este trío, y es el Espíritu enviado para capacitar al Hijo. Lo primero que vemos es el bautismo de Jesús. Nos dice el versículo 9, dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Bien, aquí se podría hacer unos estudios muy grandes, pero no vamos a hacerlo en esta mañana. Simplemente vamos a dar ciertos rasgos, ciertos matices, y vamos a ir como abuelo de pájaro, viendo ciertas cosas sin entrar demasiado en estudio. Dice en aquellos días, realmente esto es porque sucedió en aquellos días. Quiere afirmar Marcos: Jesús tenía una historia detrás, no apareció de la nada. Vemos que Juan el Bautista fue el precursor, el que le preparó el camino, no apareció de la nada. Por la Escritura sabemos que nació en Belén. Esto Marcos lo omite, no cuenta el nacimiento
de Jesús y es una característica de este evangelio, el de Marcos. Y pasó su infancia y juventud en Nazaret, que tampoco nos cuenta Marcos. De Nazaret, Juan 1:46. De Nazaret respondió Natanael: ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Pues sí, salió algo bueno. La vida de Jesús seguirá el curso entre la majestad divina y la humillación humana. En esas dos vertientes vamos a ir viendo. Y fue bautizado por Juan en el Jordán. Vemos como en la introducción una narrativa especialmente escueta. No vemos la relación de Juan ante la petición de Jesús que lo bautice, ni la conversación que tuvieron entre ellos. Y yo me pregunto, ¿qué cara se le quedaría a Juan cuando el mismo Señor Jesús le pidió que lo bautizara? Se nos puede presentar aquí varias preguntas. ¿Cómo una persona entregada por el Espíritu Santo necesita ser bautizada por el Espíritu? ¿Cómo es que Jesús, hombre sin pecado, en señal de arrepentimiento, necesita ser bautizado? No necesitaba ser bautizado. Marcos no explica estas cosas, estas cuestiones. Se limita a contar los acontecimientos. Bien, el bautismo de Jesús es importante. Fue la culminación del ministerio de Juan. Y el comienzo del ministerio de Jesús. Acaba una cosa y empieza otra. En cuanto Jesús entra en escena, Mateo habla para los judíos, dando la genealogía de Jesús, como todos sabemos. Lucas habla para los gentiles. Cuenta su nacimiento milagroso, obra del Espíritu Santo. Pero Marcos quiere que percibamos la naturaleza divina y mesiánica de Jesús a través de ¿qué? De sus obras y acciones, por la que pasa directamente al ministerio público, directamente. Omite todo eso que hemos visto. No nos da las credenciales mesiánicas de Jesús y las grandes genealogías de dónde viene Jesús. No, pasa directamente al grano. Es conciso. Ni los grandes acontecimientos que lo acompañaron de su nacimiento, de los magos, todo esto es omitido totalmente, va al grano, como también el Evangelio de Juan. A diferencia de Marcos, no entra en profundidades teológicas, no entra, sino que acredita con dos testimonios muy importantes que hemos visto, que uno es Juan el Bautista, que él lo reconoce como hijo de Dios. Y tenemos otro testigo, que es la misma voz del Padre, la primera persona de la Trinidad. Dice que con voz del cielo, reivindicando y confirmando que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Nos atreveremos nosotros a decir que no es Hijo de Dios? ¿Qué le ocurrirá a los que digan que Jesús no es Hijo de Dios? Serán echados en el Seol. A los que le digan: no, Señor Jesús, no quiero ser tu hijo, no creo en ti, no creo que eres Hijo de Dios. Todos los evangelistas, de diferente manera, llegan a la misma conclusión, que Jesús es Hijo de Dios. Todos llegan a la misma conclusión. Recordaba una anécdota en Huelva, que nuestro hermano Diego Vela, que nos decía que la Biblia es como un gran puzzle, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo. Y veremos en esta mañana las conexiones que tenemos con unos con otros. Y al forma un gran puzzle, porque todas las piezas encajan perfectamente. Es una ilustración que a mí me gustó de mi hermano y la quería compartir con vosotros. En el versículo 10 vemos, e inmediatamente, esto es una característica de Marcos, e inmediatamente vimos en la introducción que contaban las cosas como si él tuviera prisa por contarlas. Unía dos historias rápidamente.
Y vemos en Marcos inmediatamente, eso lo vamos a ver de muchas formas. Fijaros, dice, cuando subía del agua, nos invita a pensar que fue el bautismo por inmersión, porque si subía del agua es que bajó al río, fue bautizado, o sea, no le echaron con una concha un poquito de agua, sino nos invita a pensar que fue un bautismo por inmersión. Pero Marcos estos detalles no le da la mayor importancia. Sí le da importancia a la teofanía. No os preocupéis que cuando yo diga un palabra de esto, ¿vale?, lo digo con todo el respeto, siempre diré su significado, porque hay personas que nos acompañan y nosotros estamos acostumbrados a este lenguaje y siempre diré su significado. Una teofanía es una manifestación divina de Dios directamente a nosotros. ¿Cuál fue? La voz de Dios que habló. ¿Qué dijo? Este es mi hijo. Eso es una teofanía. Vio rasgarse los cielos. Fijaros, el verbo que utiliza aquí es rasgar. Y de esto podríamos hacer un estudio realmente grande, pero no lo vamos a hacer en esta mañana. Solo de esto podríamos hacer un estudio inmenso, pero no lo vamos a hacer. Dice que rasgar es romper o hacer pedazos con las manos algo de poca consistencia. Isaías 64, vemos que vamos a conectar el puzzle del nuevo pacto con el antiguo pacto. O si rompiese los cielos y descendierais, y tu presencia se escurriese los montes. Vemos que aquí encaja el nuevo pacto con el nuevo pacto. También el velo del templo, ¿cómo fue? ¿Cortado o rasgado? Fue rasgado, roto, de una forma abrupta. Y es el mismo verbo. Jesús mismo, en el velo de una forma simbólica, Él traspasó los cielos, ¿vale? Él mismo rajó los cielos, cuando vino del cielo a esta tierra. Eso es una forma simbólica. Marcos no nos da detalle de la forma física del Espíritu Santo al bajar, pero vemos en otros evangelios que sí, como forma de paloma que descendía sobre él. ¿Era una forma física de paloma? Pues sí, no nos lo dice, pero en Lucas sí. En Lucas 3:22 dice, y el Espíritu Santo descendió en forma corporal de paloma. Entonces sabemos literal que es una paloma. Como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, teofanía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Hechos 10:37. Vosotros sois lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder con Jesús de Nazaret. Y como esto anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús necesitó ser ungido por el Espíritu para comenzar su ministerio. Hechos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante. ¿A quién? A sus hermanos. ¿A qué hermanos se refiere? A nosotros, porque vimos cuando estudiamos hebreo que Jesús es nuestro hermano y a la vez nuestro Padre. Leemos de nuevo. Por lo cual debíamos ser en todo semejante a su hermano, para venir a ser misericordioso. Y fue el sumo sacerdote en lo que antañe a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Antiguo pacto, Isaías 11:2. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Versículo 11. Y vino una voz del cielo que decía,
tú eres mi Hijo, en ti tengo mi complacencia. El Dios Padre reconoce a Jesús como su Hijo. Mateo 16, 16. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo. Simón Pedro reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo relevó carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Otra vez, en la transfiguración, el Padre reconoce a Jesús como su Hijo. Otra vez. Antiguo pacto, Salmo 2, 7. Ciertamente yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Marcos 9, 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Otro testigo, ¿vale? Todo esto podían estar manipulados, porque son de los nuestros y puedo estar manipulado. Y esa voz fue de alguno que se escondió detrás de una tumba. Marcos 15, 39. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, fijaros lo que dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. A ti tengo mi complacencia. El Dios Padre ama a su Hijo y además lo complace. Podemos ver aquí dos citas del Antiguo Testamento, que es una combinación de textos. Salmo 2.7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Isaías 42. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma es complace. He puesto mi espíritu sobre él, y él traerá justicia a las naciones. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días. Esto de 40, vamos a ver varios aspectos sobre él. Es una cantidad muy significativa. Jesús acaba de conocer el descenso del Espíritu Santo sobre él. Comienza su ministerio con el impulso del Espíritu Santo. Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. Jesús no buscaba la voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién le envió? El Padre, ¿verdad? Podríamos pensar que pasaría a evangelizar, pero el Espíritu lo llevó a lo contrario. Jesús viene y empieza su obra y empieza a evangelizar. No fue así. No fue así. ¿Lo impulsó dónde? Al desierto. El desierto es una zona dura y allí fue probado el pueblo de Israel, como vamos a ver ahora, y a sufrir los ataques del enemigo, el diablo, el acusador. Se ve claramente la característica de Marcos de contar a prisa, otra vez, las cosas. Después del bautismo, ¿qué fue? Enseguida fue impulsado al desierto. Jesús cumplió el patrón establecido por el Éxodo. Israel era el amado Hijo de Dios. O sea, 11:1. Cuando Israel era niño, yo la amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿De dónde fue llamado Jesús? Y Jesús, como vimos, antes fue llamado Hijo de Dios, que también tenía que ser llamado ¿desde dónde? Desde Egipto. Mateo 2:15. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. ¿Dónde se lo llevó José? Para que se cumpliese lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Israel fue bautizado en el Mar Rojo, como todos sabemos. 1 Corintios 10:2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube
y en el mar. Y Jesús de igual manera fue bautizado, ¿dónde? En el Jordán. Desierto y bautismo. Israel fue llevado al desierto a someterlo a prueba. Y vemos aquí, ellos fueron probados durante 40 años. De Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarse, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardaras o no mis mandamientos. Jesús, como Israel, fue sometido a 40. Esta vez no fue 40 años, pero fue 40 días. Bien, alguien de nosotros somos rescatados de nuestro propio desierto, ¿vale? Somos rescatados de nuestro propio desierto, pasando por pruebas, saliendo de nuestro propio Egipto y no entrando en la tierra prometida, a no ser que reconozcamos que Jesús es el Señor. Nacemos con pecado, tenemos una mochila de pecado. Él solo nos puede salvar, confesando, igual que el Padre, que Jesús es el Hijo de Dios. El Señor Jesús salió victorioso de las tentaciones, y vamos a ver algo de eso. E Israel caía una y otra vez en pecado. Por 40 años me propuse a aquella generación y dije: este es un pueblo que se desvía de mi corazón y no conocen mi camino. Por tanto, juré mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Sin embargo, el Dios Padre ha cumplido con Israel. Una pequeña aquí aclaración. El Espíritu Santo no tentó a Jesús. Todos sabemos quién es el tentador. Santiago 1:13. Que nadie diga que es tentado. Yo soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Él mismo no tienta a nadie. Y la tentación no es pecado. Hay que aclararlo. Nuestro sometimiento a la tentación es un proceso necesario para nuestra santificación y además nuestra maduración como hijos de Dios. Las pruebas y las tentaciones forman parte inevitable de nuestra experiencia cristiana. Son un factor necesario en nuestro proceso de santificación e ir pareciéndonos cada vez más a nuestro Señor Jesús. Mateo 18:7. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Primera de Pedro 1:6 y 7 dice: en lo cual os regocijasteis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis ¿qué? Afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más precioso que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. 13. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentados por Satanás, y estaba entre fieras, y los ángeles le servían. La palabra desierto, tentado, 40, nos recuerda claramente al Éxodo, ¿verdad? La experiencia de Israel que tuvo en el desierto. Jesús es contemplado aquí como el nuevo Israel, el Hijo de Dios. Comparando con Mateo y Lucas, no se nos explica en qué consisten las tentaciones, ni siquiera nos aclara que cayó en las tentaciones. Por supuesto, Jesús no cayó en las tentaciones. Nosotros lo damos por supuesto, pero hay que aclararlo. Y no vemos en los otros evangelios. Por lo tanto, vamos a tener lectura de las tentaciones. Aunque Marcos no nos lo aclara, vamos a leerlo en Mateo 4. Las tentaciones de nuestro Señor Jesús, aunque solo sea una lectura para tenerlo claro de lo que estamos hablando. Mateo 4 dice: entonces Jesús fue hallado
fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, siempre respondía con la Escritura: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrara me adorara. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. 40 días no solo es un reflejo del periodo del pueblo de Israel en el desierto, es un periodo de tiempo que nos hace recordar otras historias de la palabra de Dios. Como por ejemplo, ¿cuánto estuvo Noé en el arca sin abrir la puerta? 40 días. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en el monte Sinaí esperando la segunda tabla? 40 días. ¿Cuántos días estuvo caminando Elías hasta Oré después de Carmelo? 40 días. ¿Veis que es una cifra significativa? Marco da su nombre verdadero a Satanás: el tentador, el acusador, el calumniador. El diablo significa todas estas cosas, acusándonos y siempre intentando hacernos caer. Y dice que estaba entre las fieras, nos dicen los comentaristas que había animales salvajes, igual que en el desierto, poniendo en peligro a Jesús, Jesús hombre, asediado, lleno de tentaciones, y los ángeles le protegían. Ya vimos en hebreo algo de estos seres celestiales. Y podemos hacernos una imagen, que Jesús es el creador, rodeado de fieras, el mal, y los ángeles, el bien. Le sirven como un postrero Adán que ha vuelto al Edén, que en este caso es el desierto. Bien, la tentación, como hemos dicho antes, no es un pecado. Que yo sea tentado no es un pecado, porque Jesús sufrió tentaciones. ¿Y él pecó? No pecó. En cuanto caes en la tentación, entonces pecas. Las tentaciones en sí no es pecado. Las pruebas son inevitables, como hemos dicho anteriormente. No puedes impedir que un pájaro, como nos recordaba muy bien esta expresión, se la recuerdo yo a Alfonso, no puedes impedir que un pájaro revoletee sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que anide en ella. Una ilustración que a mí verdaderamente me ha servido. Satanás no malgasta su pólvora en los creyentes nominales. No. ¿En quién descarga su ira? Descarga sus cañones y su pólvora en los que están dentro de la guerra espiritual. Si en tu vida de creyente te va todo bien, en el trabajo te va todo bien, en la iglesia te va todo bien, realmente tienes un problema. Porque Satanás ataca a los que están en la brecha, en las que están en su obra. Ahí descarga su pólvora. Los otros que no hacen nada, no pierde el tiempo. Jesús, principio de su ministerio, después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea, proclamando el Evangelio de Dios. Llevando al principio del ministerio en Galilea, Jesús ya estaba bautizado, empieza a predicar el Evangelio. Y con esto Marcos introduce la primera gran sección del Evangelio. Pasa algún tiempo desde que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista estamos hablando, y Jesús proclama el Evangelio en Galilea.
como nos confirma el Evangelio de Juan, porque comenzó a bautizar y a predicar en el Jordán. Nicodemo visita a Jesús y no es hasta el capítulo 4 que no se desplaza hasta Galilea. Juan el Bautista fue quitado del medio para no asolapar los dos ministerios, porque pronto decimos, yo soy de Juan y yo soy de Cristo. Caemos en esas torpezas. Con el arresto de Juan hubo grandes revueltas y la sociedad estaba alterada. Y Jesús quiso llevar su ministerio en condiciones más prácticas, porque Jesús era un hombre de paz. Jesús no vino a conquistar a espada y a ejército, que podía haberlo hecho. No vino en un caballo blanco con una espada, vino en un pollino, con mansedumbre, anunciando la paz. Vemos como todo esto es una premonición. Se han arrestado y encarcelado al precursor. ¿Qué no harán con su maestro? La denuncia del pecado no va a ser bien recibida por todo el mundo. Va a acarrear mucho rechazo y oposición. Juan fue integrado a Herodes, mandó arrestar a Juan. Aunque suene cruel y fuerte, Dios Padre mandó arrestar a Juan. Igual que entregó su hijo a la cruz. La primera prioridad de Jesús es predicar el Evangelio. Y esta prioridad debe estar en nosotros por encima de cualquier cosa. Por encima de cualquiera. Es nuestra prioridad en estos días, predicar el Evangelio, estar en comunión directa, permanente con Dios. 15. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vimos al principio que Él era el Evangelio de Jesús. Este es el Evangelio, que es el Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo. Lo vimos en el versículo 1, ¿verdad? Hijo de Dios. La primera nota es que el tiempo se ha cumplido. Estamos en el nuevo pacto. El reino de Dios se ha acercado. Está tan cerca, lo tenían tan cerca, que incluso lo podían tocar. Algunos durmieron en sus hombros. Algunas le tocaron el manto. Fijaros si lo tenían a la mano. El reino de Dios se ha acercado. El reino no tendremos que entenderlo como un país o un gobierno. Sabemos que Él es el sustentador del cosmos. Todo lo controla. No hay nada que escape a su control. Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó ¿dónde? A la diestra de la majestad divina. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El maligno tiene cierto poder, porque se le ha concedido cierto poder. Debemos aclarar que Dios es infinitamente superior a Satanás. Aquí no hay una guerra ética donde a ver quién lucha y... No. Jesús y Dios está por encima de Satanás. Le está dejando que gobierne hasta cierta medida. Y lo ponemos entre comillas. No están a la misma altura. A ver quién gana. De eso nada. Los humanos caídos son de su control. Un cierto control limitado. Son títeres de su control. ¿Dónde irán los seres humanos que le digan a Jesús que no? Al Seol. Pero ahora es tiempo de salvación. Dile a Jesús, reconozco que eres
el Hijo de Dios, que quieres entrar en el seno de Abraham. Colosenses 1:13, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del amado Hijo. ¿Quieres ir en pos de Jesús? Yo sí. Marcos 1. Mientras caminaban junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermanos de Simón, echando las redes en el mar, porque eran pescadores. Algunos comentaristas opinan que aquí realmente es donde empieza el prólogo de Marcos, su primera sección, pero vimos que otros opinan de otra manera. Jesús comienza su ministerio en Galilea. ¿Cómo caracterizaba? Predicando del reino, llamando primeramente con el llamamiento a sus discípulos, con la sencillez que le caracterizaba, sin enseñanzas complejas, con una narrativa fácil de comprender. Van los dos llamamientos de los dos hermanos en paralelo, Simón y Andrés, Jacobo y Juan, los cuales estaban con sus tareas cotidianas. Un pescador y otro remendando las redes. Y Jesús le hace el llamamiento: venid en pos de mí. Hoy Jesús te llama para que vayas en pos de Él. ¿Quieres ir en pos de Él? ¿Quieres ir al seno de Abraham? ¿O le dirás al Señor Jesús que no? No lo buscó en escuelas rabínicas, no. En el Sanedrín, tampoco. Buscó hombres sencillos. Los que no hemos criado en un entorno marinero, hemos visto esas tareas cotidianas de echar las redes y coger peces. Y también hemos visto cómo los marineros en los puertos, sentados, remendaban sus redes. Después de pescar, cogen algas, algunas se rompen y tienen que hacer esas tareas cotidianas de remendar sus redes. Son llamados 4, pero 3 forman parte del círculo íntimos del Señor Jesús. Sin demasiada cultura, hombres sencillos y rudos del mar. Jesús paseaba, fijaros qué imagen más bonita, Jesús paseando por la orilla del mar. ¿Hay algo más sencillo que esto? Por el mar de Kimeret. Dice, vemos una región principalmente que su comercio estaba en torno al pescado. Toda industria, pues habría fábrica de redes, embarcaciones, saladeros, y vemos una industria alrededor de la pesca. Los primeros fueron los dos hermanos, Simón y luego el apodo de Pedro y Andrés, los cuales ya conocían a Jesús, ya los conocían. Lo normal es que los discípulos buscaran a los rabinos y aquí fue al revés. El rabino o el maestro buscó a sus discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais en mi nombre, Él os lo dé. Venid en pos de mí. Así confirmaban los rabinos que aceptaban a los alumnos para su formación. Jesús le pidió que dejaran sus quehaceres y aceptaran un compromiso de seguirle. Y os haré pescadores de hombres. Pescar significa salvar a los pecadores aquí de la muerte y llevarlos al reino de Dios. Jesús va a dar una formación a estos pescadores rudos. Sabemos que estuvieron al menos 3 años con el Señor Jesús formándolos. Los discípulos no respondieron directamente. Le dijeron al Señor Jesús, espérate que estamos pescando, vamos a terminar la pesca y ahora iremos en pos de ti. No dice eso la palabra, ¿verdad? Lo dice que lo dejaron inmediatamente.
Los discípulos respondieron inmediatamente, porque tal era el impacto de la autoridad de Jesús y tal la gracia de su invitación, que lo dejaron todo inmediatamente. Su respuesta fue inmediata. No le respondió diciendo: espera, Jesús, que tengo que terminar de guardar las redes, guardo la barca y ahora vamos en pos de ti. No, lo hicieron inmediatamente. En esta mañana le dirás al Señor Jesús: espera. Lo mismo pasa con el llamamiento de Jacobo y Juan, otros hermanos. Marcos 3:17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Tenían un carácter fuerte. También, viendo a sus discípulos, Jacob, Señor, ¿quiere que mandemos? Fijaros, si eran hijos del trueno. 54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo con Elías y consuma? Esto no es del Señor Jesús. Y ya sabemos la respuesta. A pesar de su carácter, porque Jesús moldea los caracteres. Tito 1:7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administradores de Dios, no soberbios, no dado al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas. Que la paz sea en ellos. De nuevo vemos de inmediato los dos nuevos apóstoles que fueron en un acto y dejaron todo. Dejaron familia, dejaron padre y dejaron una empresa. Tenían una empresa. Su padre tenía una empresa. Y su padre tuvo que sustituir a esos dos pescadores porque tenían una empresa, lo que hoy conocemos como una empresa. Marcos 10:28 dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer, hijo o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba el doble. El doble no, 100 veces más. 100 más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madre, hijo, tierra, con persecuciones. En el siglo venidero, la tierra, heredarán la tierra eterna. Y ya termino. Conclusión. Vemos, por un lado, la autoridad del Señor Jesús en su llamamiento, que lo dejaron todo inmediatamente. 2. El discipulado es inmediato e incondicional de los apóstoles. El reino de Dios está cerca. Conlleva consecuencias ineludibles. Los valores del reino deben tomarse preferencia sobre valores y obligaciones humanamente nos parecen prioritarias, pero sabemos que no. No podemos dejar las obligaciones laborales y obligaciones familiares. Y tenemos que hacer un llamamiento y dejarlo inmediatamente. Lucas 9:61, y con esto termino. Entonces dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Pues que el Señor venga a su palabra y nos vamos a despedir en oración. Señor,